Muy buenos días tengan todos, es un gusto estar con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. El día de hoy, la charla, es alimentación para tener riñones sanos. Nuevamente me presento con ustedes, soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, nutrióloga responsable de la nutrición de los deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace ya 36 años y académico de la UNAM también desde hace 36 años. Esta charla que vamos a hablar sobre todo de los riñones, creo que es de interés, aunque tal vez no tan enfocada hacia el deporte, pero es de interés puede ser de interés para todas las demás personas que nos ven. Vamos a hablar primero, de recordar brevemente y rápidamente qué es un riñón. Pues ya sabemos que un riñón es un órgano que tenemos, que en realidad no tenemos uno, sino dos, y se encuentran ahí en la parte de atrás, nos podemos localizar en la parte de atrás de la espalda. No son muy grandes, y junto con el uréter, la vejiga y la uretra, forman parte de lo que son las vías urinarias, de lo que llamamos las vías urinarias, y que van a estar en nuestro cuerpo con unas funciones muy importantes. Su función principal es la de filtrar los desechos y el exceso de agua de la sangre, con esto formar la orina y pues eliminarlos a través de la orina. Entonces esto sí es una función muy muy importante, porque sin ellos pues rápidamente todos estos desechos de la sangre se acumularían y podrían causarnos problemas a la salud. Los riñones también equilibran las sales, o que les llamamos también electrolitos, que hay en la sangre, y los minerales como el calcio, el fósforo, el sodio y el potasio, que como dijimos, van a estar circulando en la sangre, y entonces los riñones de alguna forma los están equilibrando, los están midiendo. Si sobra de este hay que eliminarlo, y si no sobra de otro, pues no hay que eliminarlo, hay que guardarlo. No guardarlo propiamente, pero no eliminarlo, ¿no? Entonces así se va regulando todos los electrolitos que tenemos y las sustancias de desecho que puedan haber en la sangre, que se tienen que eliminar a través del riñón. Pero también tenemos que pues los riñones se pueden enfermar. Hay varias enfermedades de los riñones. El tema de hoy no es hablar precisamente de ellas, de las enfermedades. Todos pues ubicamos luego lo que son los cálculos renales, ahí que son piedritas que vamos a tener en el riñón y que van a estar evitando, que son muy dolorosos, pero en general puede haber otros eh, problemas en el riñón que tal vez no sean tan evidentes, que muestren manifestaciones tan claras de que tenemos ahí un problema, como los cálculos, que pues nos da un dolor muy fuerte. Entonces, cuando los riñones se dañan, no pueden llevar a cambio obviamente sus funciones normales, como la de filtrar la sangre adecuadamente, que ya mencionábamos. Y esta enfermedad de los riñones, o las enfermedades que puedan tener, pueden ser progresivas, porque el daño en los riñones avanza lentamente por mucho tiempo. Es decir, en sus inicios pueden no detectarse, y entonces va a ser necesario hacer ciertos chequeos médicos, lo que por ejemplo siempre cuando vamos al doctor nos mandan, entre otras cosas, un ego, que es una evaluación de la orina para ver más o menos cómo está el funcionamiento de los riñones, y que nos los van a estar mandando los médicos y los van a estar revisando. Entonces, bueno, ya, según lo que consideren los médicos, pues nos van a mandar algunas pruebas específicas. No tiene caso andarse haciendo unas pruebas que no corresponden, sino acudir al médico a revisiones generales, y ya ahí el médico podrá ver si hay algún problema de salud. Pero esto sí es importante estarlo viendo, sobre todo
si se padece algunas patologías como diabetes o hipertensión, estarlo revisando con el médico para que nos pueda estar orientando cómo ir vigilando nuestros riñones que estén sanos. Este daño que puede haber en los riñones se puede producir puede producir que los desechos se acumulen en el cuerpo y otros problemas de salud. Cuando la falla de los riñones es severa, ya una falla importante, la persona afectada necesitará someterse a diálisis o a un trasplante de riñón para mantener su salud. Y obviamente que no queremos llegar a eso, entonces por eso hay que mantenernos vigilantes de qué tal están funcionando nuestros riñones. Pero pues esto es con ayuda del médico, no le dicen nada más nosotros mantenernos, y obviamente que hay ciertas personas que pudieran tener más probabilidades de desarrollar una enfermedad en los riñones. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, quienes padecen diabetes, quienes padecen presión arterial alta, quienes tienen alguna enfermedad cardíaca y quienes tienen antecedentes familiares de la falla de los riñones. Todo esto entonces está relacionado con que una persona pueda presentar algún problema de riñón. Y por lo tanto, si ya se sabe que se tiene estas patologías, entonces hay que estar siempre agregando a las revisiones cotidianas propias de estas patologías, pues revisiones del funcionamiento del riñón para saber que no se está dañando a consecuencia de estas enfermedades. Y también, obviamente, controlarlo al máximo estas patologías para evitar que causen el daño al riñón, ¿no? Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, en el paciente diabético, que evite al máximo ser un diabético descontrolado, que esté descontrolada su glucosa, para evitar un posible daño al riñón. Entonces, estas personas pues deben de tener mayores cuidados. ¿Y cuál sería una dieta para mantener unos riñones sanos? Pensando siempre en prevenir más que en curar, pues la dieta para mantener unos riñones sanos, como ya vimos, sería en primer lugar, si se tiene algún padecimiento, por ejemplo la diabetes, pues es mantener la dieta sana para la diabetes, que muchas veces lo he mencionado. Una dieta para un diabético, pues es la dieta que todas las personas deberíamos de seguir, porque en general es una dieta sana y sin azúcar. Y como el azúcar no es necesario para la vida, lo que viene en el grupo de los azúcares, que es azúcar, mermelada, café, chocolate en polvo, dulces, golosinas, refrescos, todo esto pues no es necesario, pues es artificial y no lo necesitamos para la vida. Entonces podría ser esta una buena dieta, pero sobre todo pues sí empezar con una dieta diabética para evitar que progrese esa enfermedad. Puede proteger sus riñones evitando o controlando los problemas de salud que producen daño en los riñones, tales como la diabetes y la presión. Y lo que es importante, si se tiene una infección del tracto urinario, hay que acudir prontamente al médico, ya que las infecciones del tracto urinario, de las vías urinarias no tratadas, pueden producir daño en los riñones. Entonces, lo mejor es tanto no andarse aguantando mucho las ganas de orinar, como no aguantarse cuando hay una enfermedad de las vías urinarias, y acudir con el médico para que pues nos revise y nos recete lo que es necesario para combatir esta enfermedad. Y aquí pues no recurrir, porque hay muchos remedios caseros que se empiezan o que se hacen muchas veces antes de acudir al médico. Se empiezan pues que té de cola de caballo, de los pelitos de lotes o cosas así, y no es recomendable estar tomando
qué es, sino que si hay una infección, pues acudir al médico antes de que esto se agrave. En general, ¿cuáles serían las dietas útiles para el riñón? Pues es obviamente una dieta saludable, porque una dieta saludable pues nunca va a intentar dañar a una persona. Entonces la dieta saludable que ya comemos, rica en frutas y verduras, suficiente en alimentos de origen animal, suficiente, no excesiva, suficiente en leche y sus derivados, de preferencia pues no evitar las grasas en general, sobre todo las grasas trans, y si se puede nada de azúcar. Todo esto es una dieta saludable que ya conocemos. Si queremos basarnos en alguna dieta que nos oriente un poco más, pues puede ser la dieta mediterránea, que hay una charla de eso, y que pues se puede adaptar fácilmente a la dieta del mexicano, que básicamente es adaptarlo de comer más aves y más pescados en lugar de carnes rojas, es de las principales propuestas de la dieta mediterránea, comer muchas más frutas y verduras, y ellos ponderizan también en la dieta mediterránea el hacer el ejercicio y el comer en familia, etcétera, ¿no? Y la dieta DASH, que son las siglas, de la dieta que está enfocada principalmente al control y manejo de la hipertensión, obviamente que también es una dieta adecuada para prevenir problemas en los riñones o para incluso tratarlos. Y la dieta del diabético, como les decía, es la dieta pues que todos deberíamos de seguir y que porque es una dieta saludable, pero cero azúcar y azúcares, y esto es lo que nos ayudaría mucho a nuestra salud. Pero ¿cuál sería la alimentación para cuidar los riñones cuando se padecen ya una enfermedad? Bien, para cuidar los riñones cuando padecen una enfermedad, si quieren un folleto específico que viene en español, ahí está la página, que yo se los recomiendo mucho, si ya presentan alguna enfermedad del riñón. Ahí está la página, que es de la Organización del Riñón en Estados Unidos, pero tiene su versión en español. Ahí está la portada: nutrición y enfermedad renal crónica, etapas 1 a 5, que es sin diálisis, y cómo aprovechar al máximo los alimentos que se comen. Esto está enfocado principalmente a las personas que ya presentan algún problema de riñón, que puede haber diferentes etapas, y que obviamente la idea es seguir una alimentación saludable para que se queden en la etapa 1 y no pasen a otra. Otra página que nos puede ayudar y que es de lo que vamos a estar revisando principalmente en las siguientes diapositivas es esta, igual que es de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde igual la organización relacionada con el riñón nos da pautas para cómo comer cuando se presentan algunas enfermedades del riñón. Y esta página, que sigue apareciendo ahí hasta abajo, dice: existen ciertas modificaciones en la dieta que son necesarias cuando existe algún problema en el riñón, y los plantean en 5 puntos, los más importantes, que dice: las primeras 3 medidas son importantes para todas las personas con enfermedad de los riñones, incluso pueden ser adecuadas, como les decía, para prevenir la enfermedad. Y ya las últimas 2, el punto 4 y el punto 5, que es ya más control de potasio y de lo vamos a ver de fósforo y potasio, perdón, que ya son importantes cuando la función de los riñones ha disminuido. Entonces esas ya son más específicas en cierto momento de la persona que tiene una enfermedad del riñón, pero del 1 a 3 pues es lo que sería la dieta saludable para los riñones. El paso 1
dice, elija y prepare alimentos con menos sal y menos sodio. Como les decía, esto no nada más sirve para las personas que empiezan a tener algún problema de riñón, sino que va a servir para la salud de todas las personas. Porque, bueno, ¿por qué menos sodio? Para ayudar a controlar la presión arterial. Esto es muy importante, se ha visto, aunque recientemente, antes se creía que toda la culpa era del sodio, ya en estudios más recientes, se ha visto que pues no hay también predisposición genética. Algunas personas sí con un alto consumo de sodio presentan problemas y otras de hipertensión y otras pues no presentan problemas de hipertensión aunque tengan un alto consumo de sodio. Pero como la idea pues va a ser también prevenir, entonces controlar el sodio que se consume. Y la dieta debe de contener, si la persona tiene hipertensión, menos de 2.300 miligramos de sodio diarios, que esto más o menos, hablando de sal, son como 4 gramos de sal. La sal, pues, contiene sodio, cloruro de sodio, la sal común que comemos con los alimentos. Hay una charla específica de sal, aquí en estas charlas de nutrición y deporte, entonces pueden revisarlo, o de sodio. Y entonces ahí tenemos la molécula de sal, que es cloruro de sodio, y esto pues es la sal de mesa normal. Entonces, como tiene sodio, pues hay que estarlo controlando la sal, y decíamos justamente uno de los controles principales es quitar la sal de la mesa. Cuando vamos a querer seguir una dieta baja en sodio, pues es quitar la sal de la mesa, porque las personas muchas veces tendemos a ponerle sal al alimento o al guisado o a la sopa sin que lo hayamos probado. Y de hecho por eso se implementó una medida ya hace algunos años que se prohibió a los restaurantes poner saleros en la mesa, para que si el cliente lo solicita, pues el comensal lo solicita, pues se va a llevar el salero a la mesa, pero quitarlo, que no esté ahí en la mesa desde un inicio, para que la persona pues pruebe primero el guisado, y ya si considera que necesita ponerle sal, pues solicite el salero, pero primero que lo pruebe. Entonces, lo primero va a ser eso. También comprar alimentos frescos. En general, los alimentos frescos pues van a tener menos sodio. ¿Por qué? Porque el sodio se añade mucho como conservador a alimentos preparados. Por ejemplo, en los embutidos vemos que tienen nitritos o nitratos de sodio, y entonces están preparados otros en salmueras. Todos los enlatados también tienen sodio agregado. Y por eso va a ser tan importante el tratar de consumir menos alimentos preparados. Que esto ya vemos es pues parte de una dieta adecuada y saludable. Entonces, menos alimentos empaquetados, y sobre todo si revisamos las etiquetas, que hayan sido empaquetados como sodio o como conservador. No importa que diga, les digo, nitratos de sodio, etcétera. No tiene que decir cloruro de sodio porque no viene como cloruro de sodio. Cocina alimentos en lugar de comer alimentos preparados. Porque ahorita pues ya sabemos que con las comidas rápidas, o sobre todo con el que nos lleven los alimentos ya preparados a la casa, pues nos ayuda mucho, nos quita mucho tiempo de preparar, nos ahorra tiempo de preparación de los alimentos, y pero muchas veces estos alimentos que son de comida rápida pues van a tener más sodio del recomendable. También algunos alimentos congelados, no todos, en general muchas de las verduras que se congelan no llevan sodio adicionado, hay que revisar las etiquetas, pero los enlatados sí, la mayoría de los enlatados son con un alto contenido de sodio, se les puso sodio para prepararlos. Entonces, pues la recomendación es moderar el consumo de todo esto. Usar especias también sería otra recomendación, como hierbas y condimentos libres de sodio en lugar de la sal.
Aquí pues ponerle chile, aunque a veces cuando más chile le ponemos, más sal le ponemos para quitarnos lo picoso. Porque interactúan los mismos receptores, la sal y el chile. Pero pues poner, ahí está la pimienta, ajo, cebolla, poner otras hierbas que aparecen en especias que pudieran darle sabor a los alimentos sin necesidad de ponerle sal. Entonces, esa es otra de las recomendaciones, en este caso en torno al sodio, y revisar el sodio en la etiqueta de la información nutricional de los empaques de comida. Si esto nos dice, les decía en la charla de sodio, ahí les digo qué valores hay que evitar cuando aparecen, pero nos podemos quedar para esta charla que un valor diario mayor al 20% del total de la recomendación de sodio significa que el alimento es alto en sodio. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí nos dice sodio, 1180 miligramos, que es el 34%, seguramente este es un valor más alto de sodio, porque que les di es para ya prevenir o controlar la hipertensión, y pues nos dice es el 34 como de 3000 miligramos de sodio. Ajá. Y entonces, pues ya es alto. En este caso, este producto envasado ya tiene un valor alto de sodio y podríamos buscar porque casi siempre, y sobre todo actualmente, ya encontramos versiones de todo y hay versiones bajas en sodio. Recordar que en el caso pues, de México tenemos las etiquetas, estos hexágonos negros que nos van a decir cuando un alimento tiene demasiado sodio, ¿no? Exceso de sodio, nos dice el valor, entonces es muy bueno buscarlo. Y probar las versiones bajas en sodio de las comidas congeladas y otros alimentos fáciles de preparar. Algunos ya vienen con información bajo en sodio, por ejemplo, hay embutidos más bajos en sodio que el promedio, entonces buscar siempre esas versiones. También recomiendan escurrir la salmuera, si es posible, lavar con agua los vegetales, ya si se tiene un problema muy importante con el sodio, pues sí, lavar vegetales, carnes y pescados enlatados antes de comer. O sea, escurrirle siempre la salmuera, o sea, el agüita en la que vienen, y ya después consumirlos. No todo va a ser tan fácil como lavarlos, pero pues si se puede, sí, lavarlos. Pero lo que sí es seguro que es fácil hacer es escurrirles la agüita en la que vienen, que es salmuera, en la que se van a preservar mejor, pero que trae mucho sodio. Entonces eso siempre escurrirlo o drenarlo para que no tenga tanto sodio. Muy bien. Preferir alimentos con las leyendas que dicen libre de sodio, libre de sal, bajo en sodio, reducido en sodio, sin sodio y sin sal. Aquí muy bajo en sodio nos dice este atún, que es muy bajo en sodio, entonces pues es una buena opción. El paso 2 es comer la cantidad necesaria de proteína. Siempre, sobre todo aquí, cuando hablamos del ámbito deportivo, hablamos de pues comer suficientes proteínas. En general, muchas veces creen que es comer muchas proteínas, y ya otras veces hemos platicado que no es muchas, sino las necesarias. Esto, ¿por qué hay que controlar las proteínas? Pues para ayudar a proteger los riñones. Cuando el cuerpo usa proteínas, produce desechos, sobre todo cuando las usa como energía, no para construir tejidos. Si las usa para construir tejido, pues no produce tantos desechos, pero cuando las proteínas, que es los excesos de proteínas, son usados como energía, se va a estar tirando siempre la parte nitrogenada y esto va a hacer que el riñón trabaje más. No se ha comprobado que simplemente comer muchas proteínas va a hacer que el riñón se enferme, pero sí sabemos que va a estar trabajando de más y entonces no queremos hacerlo trabajar de más. Vamos a comer justo lo que se necesita. ¿Y cuáles son las necesidades de proteína? Bueno, de las personas no deportistas, las necesidades de proteína van de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Y esto querría decir que un hombre de 70 kilogramos necesita 70 gramos de proteína
y una mujer de 55 kilogramos va a necesitar 55 gramos de proteína. Que si esto lo traducimos en el caso de la mujer en alimentos de los que nos aportan proteína, pues va a ser suficiente con 2 vasos de leche o yogur al día, una pechuga de pollo, 50 gramos de requesón y medio plato de lentejas. Con eso esta mujer cubre sus 55 gramos de proteína. Y en el caso de un hombre que necesitara 70 gramos de proteína, serían 3 vasos de leche o yogur, una pechuga de pollo, 50 gramos de requesón, un huevo y medio plato de lentejas. Si bien agregamos leche y huevo y ya tiene sus 70 gramos de proteína sin ningún problema. Ya si no es pechuga de pollo de estas que traen como 120 gramos de carne, sino un filete normal de 90 gramos, pues podrían ser 2 huevos en este caso para completar lo que falta en el caso de la carne. O un plato completo de lentejas y ya también se completa las proteínas que le faltan. Entonces vemos que es muy fácil cubrir estas proteínas. Casi nunca, digo, a menos que sean dietas carenciales de grupos con bajo poder, muy bajo poder adquisitivo, en general se pueden cubrir las proteínas que requiere una persona. En el caso de los deportistas ya sabemos que las necesidades de proteína pues son más altas, que en general, según el autor que consultemos, va a decir que el mínimo va a ser 1.3 gramos y 2.3 gramos va a estar entre ese intervalo las necesidades de proteína de un deportista, dependiendo obviamente del deporte al que esté o en la etapa de entrenamiento en la que esté, si necesita incrementar la masa muscular. Aquí la mujer de 55 kilogramos, si le damos 2 gramos de proteína, pues ya sube a 110, y el hombre de 70 kilogramos ya sube a 140 gramos de proteína al día, las que tendría que consumir. Y entonces una deportista, si le damos más una dieta, digamos, hiperproteica, porque está en etapa de generar masa muscular, o porque es fisicoconstructivista o halterofilista, o de lucha, y requeriría consumir 121 gramos de proteína en la dieta, y entonces esto lo tendría que cubrir con 3 vasos de leche o yogur, una pechuga de pollo, 2 huevos, 50 gramos de requesón, un plato de lentejas. Más, aquí les pongo en clarito, recordar que otros alimentos tienen poquitas proteínas, pero también las tienen, como 2 tazas de verduras que nos darían entre 3 y 4 gramos de proteína y 12 equivalentes de cereales y tubérculos que nos darían más o menos 24 gramos de proteína. Entonces, con todo esto ya se cubre sus requerimientos de proteína. Y un deportista de 85 kilos, aquí ya lo puse un poco más pesado, que consumiera 2.2 gramos de proteína, requiere consumir 187 gramos de proteína en la dieta, que serían 4 vasos de leche o yogur, 2 pechugas de pollo, 3 huevos, 50 gramos de requesón, un plato de lentejas y sus 2 tazas de verduras y 20 equivalentes de cereales. Entonces sí ya se incrementan las cantidades de proteína, pero todo esto sigue siendo justo lo que requiere para que se aproveche la generación de masa muscular y no como energía y se tire de más. Con eso ya lo tenemos listo. Ok, entonces para todas estas necesidades lo mejor es buscar si ayuda de un nutriólogo especializado, que si es deportista especializado en deporte, para que sepa cuánto darles de proteínas. Y si se tiene alguna patología, pues lo mejor un nutriólogo especializado en diabetes, en hipertensión, para que también, o en enfermedad renal, para que les ayude a controlar la cantidad de proteínas, que no sea excesiva las proteínas que comen. Pero en todos estos casos que presentamos, pues no era excesiva la cantidad de proteínas que estaban comiendo. Muy bien, el paso 3 es escoja los alimentos que son saludables para su corazón. Por eso les decía, es una dieta saludable. Si es saludable para el corazón, va a ser saludable para el hígado, va a ser saludable para los riñones, va a ser saludable para todo el cuerpo. Entonces va a ser importante escoger alimentos que son saludables para el corazón. ¿Y por qué? Pues porque ayuda a evitar las grasas las grasas malas, el colesterol malo, el muy malo,
que se acumulan en los vasos sanguíneos del corazón, pero también en los vasos sanguíneos de los riñones. Entonces, por eso es tan importante y tan útil seguir una dieta adecuada para el corazón. Preferir entonces preparados con poca grasa, los alimentos a la parrilla, asados, rostizados, salteados y evitar los fritos. Ya por eso se inventaron otras técnicas culinarias como la freidora de aire, también los horneados pueden servir. Entonces todo esto nos va a ayudar a evitar las grasas excesivas en la preparación. Cocinar con aceite en aerosol de este antiadherente. ¿Por qué? Porque permite que se pongan cantidades más pequeñas de grasa a la hora de cocinar y en general utilizar una pequeña cantidad si se usa aceite vegetal. Esto también es importante porque muchas veces creemos que si es de aceite de oliva, pues puedo poner todo lo que quiera y no. Aunque sea de oliva, sigue siendo grasa y no vamos a consumir grasa extra. Pero también recordar pues que el aceite de oliva o el aceite de aguacate pues son ricos en omega 3, todos los aceites vegetales tienen omega 3, pero más el de oliva y el de aguacate, y entonces podemos agregarlos o preferir, si es posible, guisar con ellos y si nos gusta el sabor que nos dan a los alimentos. Pero si no, cualquier otro aceite vegetal y usado en pocas cantidades va a ser de mucha utilidad. Eliminar la grasa de la carne siempre que se pueda, preferir cortes magros como lomo, por ejemplo, cuando dicen pues maciza, a las vísceras, por ejemplo. Remover la piel de las aves antes de comerlas, ya sé que les da mucho sabor y muchos preparados son justamente la piel de las aves, pero es ahí donde se va a concentrar la grasa. Entonces, pues evitarlas. Y preferir pescados. Ya sabemos que aves y pescados, aves sin piel y pescados en general son más bajos en grasa y los pescados son ricos en omega 3 y entonces pues preferirlos sobre todo a las carnes rojas. Aprovechar las proteínas de la leche y el yogur, ya que aunque no tiene mucha grasa la leche normal, es muy fácil quitársela y entonces tenemos leche descremada, yogur descremado, quesos bajos en grasa y todo eso preferir. Y obviamente si evitar lo que es derivados de la leche, pero que se concentran en la grasa, como la crema y la mantequilla, no servir a los helados que no tienen nada de leche, son pura grasa. A veces ni siquiera grasa proveniente de la leche. Entonces, preferir la leche, si ya se tiene un problema, pues leche baja del corazón o de los riñones o del hígado, pues preferir la que es baja en grasa, reducida en grasa, y los derivados también reducidos en grasa. Limitar las grasas saturadas y las grasas trans, aunque ya sabemos que siempre se van a producir las grasas trans cuando freímos los alimentos. Al freír los alimentos se producen grasas trans, o también en los alimentos industrializados que han pasado por varios procesos de industrialización, pueden contener grasas trans. Entonces hay que leer las etiquetas. Aquí en México el año pasado, por julio me parece, se estaba intentando quitar todas las grasas trans de los alimentos industrializados. No sé si se logró, yo creo que es algo complicado y que va a ser paulatino, pero pues leer las etiquetas. También otra vez en las etiquetas tenemos las etiquetas estas de hexágonos que nos van a decir cuando un alimento es alto en grasas trans. Entonces, seguir las etiquetas. Y llegamos al paso 4, que es escoger alimentos y bebidas con menos fósforo. Recordemos que esto es cuando ya hay un problema en el riñón, pues para que no siga avanzando ya tenemos que llevar un control de fósforo. El sodio es desde la prevención, pero ya el fósforo y el potasio son cuando ya hay un problema. Entonces ya no va a ser tan libre de comer todos los alimentos que quería, porque algunos son libres en fósforo. Y ¿por qué menos fósforo? Para ayudar a proteger los huesos y los vasos sanguíneos. Y esto se da porque cuando se padece una enfermedad de los riñones, el fósforo puede acumularse en la sangre. Ahí en los vasos sanguíneos puede acumularse y entonces ya va a causar problemas. Demasiado fósforo en la sangre extrae el calcio de los huesos
lo que los hace más delgados, débiles y con mayor probabilidad de romperse. Entonces, si se tiene un problema ya de riñón, hay que comer menos fósforo. Y también el fósforo, la concentración de fósforo elevada en sangre produce picazón y dolor en los huesos y en las articulaciones. Entonces hay que estar presentes, es un síntoma que podría estarnos orientando a que necesitamos consumir pues menos fósforo. Perdón. Alimentos bajos en fósforo van a ser las frutas frescas y los vegetales en general, el pan y la pasta van a ser bajos en fósforo en general, el maíz y el arroz dentro de los cereales, el maíz y el arroz son bajos en fósforo, y dentro de las bebidas el té helado casero. ¿Y por qué ponen aquí el té helado casero? Pues porque dentro de los alimentos ricos en fósforo son los refrescos de color oscuro y los tés embotellados porque se les agrega fósforo. Entonces, otra vez, pues disminuir el consumo de alimentos altamente procesados. Bueno, los refrescos caen no en alimentos, sino productos que no recomendables. Entonces, pues en general los de color oscuro es peor porque tienen más fósforo. Entonces, en estos casos, pues, eliminarlos. La carne de aves y pescado también tiene, la carne, perdón, roja, la de aves y la de pescado también tiene más fósforo, cereales de trigo y avena, los lácteos, frijoles, lentejas y nueces. Todo esto son alimentos que van a tener una mayor cantidad de fósforo y entonces no se van a eliminar los que son alimentos, que es de los frijoles hacia arriba, pero sí se van a moderar su consumo. Y refrescos oscuros y tés embotellados, pues eso sí se puede eliminar porque no son necesarios para la vida, entonces eso sí se van a eliminar. Y otra vez, como es muy específico cuáles tienen más fósforo y cuáles tienen menos, ahí está en esta página de la Fundación del Riñón, la guía de los alimentos de fósforo en los alimentos. Y ahí tenemos unos ejemplos de las nueces, como varía, que la nuez de Castilla tiene 98 miligramos en 14 mitades y la nuez de Brasil tiene 36 miligramos por una nuez. Entonces, el jamón, 35 miligramos, ostiones del Pacífico, 81 miligramos. Entonces, todo esto ya se necesita, si ya recuerden que el punto 4 y 5, que ahorita estamos en el 4, es cuando ya se presenta una enfermedad del riñón, sí ya se tiene que llevar un conteo específico de fósforo y potasio en la dieta y entonces sí ya hay que estar recurriendo a estas tablas para ver qué cortes qué es lo que se va a preferir que tenga menos fósforo. Entonces, esta tabla, que también está en español, Guía del Fósforo en los Alimentos, está en esta página de Fundación del Riñón. Y creo está en español, entonces es muy, muy útil. Bien, aquí está la página completa en grande, por si no la dirección completa y en la Fundación del Riñón, pero es toda esa la liga para que puedan revisarla si quieren buscar específicamente cuánto fósforo hay en los alimentos. Bien, también muchos alimentos empacados tienen fósforo. Hay que buscar el fósforo como FOS o como PHOS en las etiquetas de los ingredientes. Estos aditivos incluyen ácido fosfórico, fosfato de sodio y polifosfato de sodio. Entonces, todo lo que dice eso, pues hay que indicarlo. Los embutidos y algunas carnes y aves pueden tener más fósforo añadido para preservarlos también, entonces hay que eliminarlos. Y el paso 5 es escoger alimentos con la cantidad correcta de potasio. Hay una charla específica de potasio que hablamos de todas las bondades del potasio, lo útil que es y demás, pero en este caso, ya si estamos en el paso 5, pues hay que controlar los alimentos que contienen potasio.
¿Y por qué controlar el potasio? Para ayudar a que los nervios y músculos trabajen correctamente. Cuando la concentración de potasio en la sangre es muy alta o muy baja, puede aparecer problemas en ambos casos, y los riñones dañados permiten que el potasio se acumule en la sangre, lo que puede ocasionar problemas cardíacos graves. Ahí vamos a estar dañando el riñón, entonces hay que estar controlando la cantidad de potasio. Otra vez hay que buscar qué bebidas, ya sabemos, pues evitar estas, pueden ayudar a disminuir la concentración de potasio, entonces es mejor pues hidratarse con agua. Drenar las frutas y vegetales enlatados antes de comerlos, que ya habíamos mencionado. Alimentos bajos en potasio son las manzanas y los duraznos dentro de las frutas, las zanahorias y los guisantes, el pan blanco y la pasta, el arroz blanco, jugo de manzana, uva o de arándanos. Y vamos a ver las frutas con alto contenido de potasio, que es más de 200 miligramos. Es el plátano, la papaya, la taza de pasas, mango, taza de melón, kiwi. Pero recuerden que casi nunca se llegan excesos con los alimentos, pero de todas formas hay que tenerlos en consideración si ya hay una enfermedad del riñón. Si no hay una enfermedad del riñón, pueden seguirse consumiendo. De hecho, estas tablas pues es para recomendarlas, pero hay contenido medio, pues la pera, el durazno, la manzana, la piña, las fresas y la sandía, pues tienen un contenido medio de potasio, y los jugos de ciruela, de naranja, de manzana o vegetales, pues también van a contener, dar un aporte alto de potasio, entonces hay que evitar los jugos. Y los vegetales, el que tiene más potasio es el jitomate. Entonces, si ya se tiene un problema de riñón, pues ahí sí sería más recomendable evitar el jitomate. Los otros que tienen más potasio, además del jitomate, que es todos los que tienen arriba de 200 miligramos, son los champiñones, las coles de Bruselas, las calabazas, el aguacate y el brócoli. Un cuarto de aguacate ya superó los 245 miligramos. También tenemos el maíz, las zanahorias frescas o cocidas y la coliflor. Entonces, todos estos que son con digamos, alto, estos pues están por debajo de 200, pero están ahí rayando el 200, pues también hay que moderarlos, porque siempre en alimentos es más que nada moderar, no tanto como evitar, más que si hay los de más de 200. De los vegetales, además del jitomate, pues están los espárragos, las lechugas y el pepino. 100 miligramos de las leguminosas, que son frijoles, garbanzos, habas o lentejas, nos aportan 1300 miligramos de potasio. Entonces esto es importante porque muchas veces creemos que si son frijoles, pues es todo salud y bondad, y en este caso no, van a tener mucho potasio, y también estos son 1300 miligramos, que es mucho más de los 200 que tenían las frutas. Y entonces hay que controlar el consumo de estos alimentos si se tiene ya un problema de riñón. Los frijoles cocidos, ahí están ya cocidos, pero no eran cocidos, media taza de frijoles, 400 miligramos, media taza de lentejas, 365, media taza de semillas de girasol, 241, y media taza de habas verdes frescas, 90 miligramos. Entonces vemos pues que sí varía mucho de unas a otras, pero ahí por lo pronto sería eliminar las leguminosas, o sea, del diario, comerlas una vez a la semana, porque de todas maneras las leguminosas los que nos dan son proteínas, y esas las podemos obtener de la carne con moderación, porque en este caso son ricas también en potasio. En el caso de la carne, el salmón, 319 miligramos, el pavo 250, tiene menos que las leguminosas, y carne magra de res 224, como les decía, son también menos cantidad de potasio que las leguminosas. Entonces aquí vamos a preferir las carnes como alimentos con proteína en lugar de las leguminosas.
Yogur, 200 gramos de yogur, 260 a 400, esto sí va a variar mucho, hay que leer la etiqueta. Y una taza de leche, ahí sí no varía tanto, es más o menos entre 350 y 380 miligramos de potasio, no importa si es entera o descremada. Entonces, pues, otra vez sería controlar la cantidad total que se va a consumir. Y aquí mucho hay que evitar las sales de potasio, porque muchas veces cuando se empieza a intentar sustituir la sal, el cloruro de sodio por cloruro de potasio, pues no se consiguen valores positivos porque estamos quitando el sodio, pero estamos agregando potasio. Entonces, estamos en el paso 5, que si ya se tiene un problema de riñón, no hay que usar tampoco sustitutos de sal con los que son sustitutos de sal, porque en general son altos en potasio. En lugar de ser cloruro de sodio, no cloruro de potasio, y entonces hay que leer las etiquetas, los ingredientes que vienen en las etiquetas. Bueno, estos son ya como que un resumen de oleaginosas, naranjas, bananas y aguacate, son altos en potasio, las papas y los jitomates, el arroz, el trigo y sus derivados, los lácteos y los frijoles. Todo esto es lo que es alto en potasio. Y obviamente quitar los suplementos de potasio que se ponen de moda cada 3 meses y empiezan las personas a consumir potasio sin ton ni son. Recuerden que casi siempre en un suplemento es fácil que se consuma de más. Evitar multivitamínicos entonces y minerales, sin antes consultarlo con su médico o nutriólogo para ver cuánto potasio y cuánto fósforo traen incluidos. Y si se presentan cálculos renales, pues evitar multivitamínicos si no han sido valorados adecuadamente por el nutriólogo. Suplementos de vitamina C, ya hemos hablado que más de 1 gramo de vitamina C o 1000 miligramos, que es lo mismo, diarios por un periodo largo puede favorecer cálculos renales de vitamina C. Entonces, mejor evitar los suplementos y comer frutas y verduras que nos dan toda la vitamina C que necesitamos sin que sea un exceso. Suplementos de vitamina D y suplementos de calcio, contrariamente a lo que se espera, que para fortalecer los huesos, cuando esto es excesivo, también va a formar cálculos renales y entonces y va a debilitar los huesos. Entonces, también evitarlos en forma indiscriminada si no se están tomando bajo supervisión médica, más si se tiene ya un problema en el riñón. Suplementos de proteínas o suplementos de creatina, si hay un problema de riñón en el deportista, si no es deportista, pues casi nunca tiene por qué estar tomando estos suplementos, pero si es deportista, pues hay que estar bajo supervisión a través del nutriólogo para ver exactamente que siempre que calculo una dieta alta en proteínas y además tomando un suplemento, reviso el total de las proteínas de la dieta del deportista que estoy viendo en consulta en ese momento, más el suplemento para ver que no sea un exceso de proteínas. Eso siempre lo estamos revisando aquí. Y los suplementos de creatina, pues cuando son necesarios, sí o no. La charla anterior, recuerden que veíamos que los suplementos de creatina podrían dar errores en las pruebas de función renal, entonces siempre hay que estar ahí al pendiente o avisándole al médico que se está tomando un suplemento de creatina. Y recordar finalmente los oxalatos que pueden estar en algunos alimentos que siempre consideramos saludables, como las espinacas, las acelgas, el cacao, el perejil, la remolacha, las zanahorias, el apio y la naranja, y que pueden tener los que están en rojo. Esto es de la página esta de Botanical, oxalatos, tabla de alimentos ricos en oxalatos, que tiene ahí toda una más tablas, más información respecto a los oxalatos, pero ya sabemos que también hay cálculos de oxalatos. Entonces, si ya se tiene un problema de riñón o si queremos ir ahí controlando el riñón, pues moderar el consumo de estos o evitar estos por 100 gramos de alimento, la cantidad de oxalato que nos aporta, estarlos vigilando para no exceder. Bien, pues llegamos al final de esta charla, espero que haya sido de su interés
y nos vemos aquí el próximo martes a las 10. Un saludo para todos, para toda la audiencia y gracias a la producción que permite que esto pues se transmita y que sea grabado para que se quede ahí para la posteridad. Hasta luego, hasta el próximo